Hoy vamos a abrir ese manual. ¿Saben? El que usan en la comunicación política para dar forma a lo que pensamos, a lo que sentimos y sobre todo a los temas de los que hablamos todos los días. Vamos a decodificar estas estrategias. A ver, pensemos un momento en esas conferencias de prensa diarias o en esa constante avalancha de mensajes en redes sociales. No es casualidad para nada. Hay una razón muy, pero muy específica por la que ciertos líderes insisten en tener esa conversación con la gente todos los santos días. Y justo esa pregunta nos lleva al centro del asunto. ¿Lo que estamos viendo es de verdad un acto de transparencia o es más bien una actuación, una puesta en escena cuidadosamente calculada? Y aquí está la clave, porque nada de esto es improvisado. El objetivo, como vemos aquí, es muy claro. Se busca consolidar una sola historia, una narrativa dominante que se imponga sobre las demás. ¿Para qué? Para tener el monopolio de la conversación pública. Y básicamente decidir de qué se habla y de qué no. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo lo logran? Para entender la estrategia, tenemos que conocer dos herramientas que son fundamentales en este manual: el establecimiento de la agenda y lo que se conoce como el encuadre. La primera herramienta es un clásico. Se llama Agenda Setting, o en español, establecimiento de la agenda. La idea es súper simple, pero ¡wow! ¡Qué poderosa! Los medios de comunicación y los actores políticos no necesariamente nos dicen qué pensar, pero sí tienen una influencia enorme sobre en qué pensar. Al insistir en ciertos temas, nos terminan convenciendo de que esos son los más importantes. Y ojo, que esto funciona en dos niveles. El primero, digamos, es el más obvio. Nos dicen sobre qué temas hay que tener una opinión. Pero el segundo nivel es mucho más sutil, porque una vez que ya captaron nuestra atención sobre un tema, empiezan a influir en cómo pensamos sobre él, resaltando ciertos detalles y dejando otros convenientemente en la sombra. Y es aquí donde entra la segunda pieza clave, el framing o encuadre. Pensemos en esto como si fuera el lente de una cámara. Al enfocar solo una parte de la realidad, todo lo demás queda fuera de cuadro. Bueno, pues en la comunicación, al seleccionar y resaltar ciertos ángulos de un tema, se nos va guiando poco a poco hacia una interpretación, una evaluación y, claro, una solución muy específicas. Muy bien, ya con estas herramientas en la mano, ahora sí, entremos al juego político moderno. Vamos a ver cómo se aplica este manual en la práctica, empezando con una de las estrategias que ha demostrado ser de las más efectivas en los últimos años, la del populismo. El estilo de comunicación populista, bueno, se reconoce fácil porque le habla directo a la emoción, ¿no? La lógica queda en un segundo plano. Se apoya mucho en estereotipos, en el resentimiento colectivo, para construir una narrativa de división muy, muy clara. Un nosotros contra un ellos. El clásico el pueblo bueno contra la élite egoísta o los conservadores corruptos. Pero claro, en este ajedrez cada jugada tiene su contrajugada. Frente a esta estrategia tan emocional y polarizante, las instituciones y otros actores políticos han desarrollado su propia respuesta. Veamos de qué se trata. Y aquí surge un concepto que a mí me parece fascinante: el antipopulismo performativo. Ojo, no se trata solo de estar en contra del populismo, sino de actuar esa oposición. Es una estrategia donde las instituciones, de forma muy pública, rechazan esa emocionalidad y apelan a la razón, a los datos, a la ley. En el fondo, es una especie de teatralización del orden. A ver, pongámoslos cara a cara para que se entienda bien. Por un lado, el populismo, con su apelación a la emoción, su comunicación vertical y polarizante, el nosotros contra ellos. Y del otro lado, el antipopulismo, que responde con una apelación a lo racional, con un tono más técnico, casi de profesor, defendiendo el pluralismo y el orden institucional. Son dos estilos completamente opuestos. Pero, a ver, este juego de persuasión y contrapersuasión no ocurre en el vacío, ¿eh? No es la ley de la selva. Para evitar que un lado, especialmente el que está en el poder, tenga demasiada ventaja, muchas democracias han creado reglamentos muy específicos, sobre todo para los tiempos electorales. Un ejemplo clarísimo de esto es el modelo electoral mexicano. Es conocido por tener regulaciones súper estrictas que buscan, o al menos intentan, garantizar un piso parejo en la competencia y limitan de manera muy específica el uso de recursos del gobierno para la promoción de funcionarios durante las campañas. Y para poder aplicar estas reglas en casos que no son tan obvios, las autoridades usan una herramienta legal súper ingeniosa, la verdad. Se llama el equivalente funcional. En palabras sencillas, es una forma de analizar actos que, aunque no se vean exactamente como la propaganda prohibida, en la práctica buscan conseguir el mismo resultado. A ver, la propaganda explícita, esa es la fácil, ¿no? Es el anuncio que te dice de frente, vota por nuestro partido.
clarísimo. Eso, para un gobierno, está prohibido. Pero, ¿qué pasa con la propaganda que no es tan obvia? Aquí es donde la cosa se pone interesante y entra el equivalente funcional. Imaginemos la escena. Una oficina de gobierno anuncia un nuevo programa social y toda la publicidad, todos los carteles usan de manera muy prominente los colores del partido que está en el poder. No se pide el voto directamente, pero se crea una asociación mental inmediata entre ese beneficio y el partido. Y la conclusión de los tribunales es, bueno, es contundente. El color, el emblema, el logo de un gobierno puede convertirse en un sustituto funcional de la propaganda de un partido. Es decir, cumple la misma función, pero de una manera mucho más disimulada. Ok, entonces, ya que conocemos el manual, las jugadas, las contrajugadas y hasta las reglas, llega la pregunta del millón. ¿Y nosotros qué? ¿Cuál es nuestro papel en todo esto? Pues es el momento de dejar de ser solo espectadores y convertirnos en observadores mucho más críticos. Porque esa es la pregunta clave, ¿verdad? Ahora que se corrió el telón y sabemos que hay toda una estrategia detrás de cada mensaje, ¿cómo cambia nuestra manera de ver las noticias? ¿Cómo escuchamos un discurso ahora que sabemos que están usando estas herramientas para guiarnos? Así que aquí va una especie de kit de herramientas para la mente crítica. Primero, hay que cuestionar la agenda. ¿Por qué nos están hablando de esto? ¿Y por qué justo ahora? ¿Qué otros temas importantes están quedando fuera? Segundo, buscar el encuadre. ¿Qué palabras usan? ¿A quién señalan como culpable y a quién como héroe? Recordemos que lo que se omite es tan importante como lo que se dice. Tercero, identificar a qué apelan. ¿Nos están dando datos para que pensemos o nos cuentan una historia para que sintamos? Y por último, detectar el equivalente. Ese color, ese eslogan, ¿está intentando vendernos una idea política sin decirlo directamente? Y cerramos con esta reflexión final. En un mundo que nos bombardea con mensajes diseñados para convencernos, entender este manual de juego ya no es un lujo intelectual, es de verdad una necesidad para navegar la realidad. En esta era de comunicación estratégica, el pensamiento crítico no es solo una habilidad más, es, básicamente, un superpoder.